Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En este primer vídeo de la sección Cuidado de los canarios, vamos a hablar de los cuidados de los canarios antes de la cría, ya que estoy recibiendo muchos comentarios acerca de cómo preparar a los canarios para la cría. Así que sin más, empezamos. La preparación de los canarios para la cría comienza inmediatamente tras terminar la temporada de cría del año anterior, ya que todo lo que hagamos y toda la atención que le prestemos a los pájaros, desde la muda hasta la temporada de cría siguiente, va a influir directamente en que tengamos una buena o mala temporada de cría. Por lo tanto, el objetivo principal de este vídeo es realizar una buena preparación de los canarios durante todo el año y especialmente en meses previos a la cría, para que los pájaros lleguen sanos, fuertes y en perfectas condiciones y puedan afrontar con éxito la temporada de cría. Pues bien, la desparasitación es una de las primeras cosas que conviene hacer cuando vamos a preparar a los pájaros en meses próximos a la cría. Como hemos visto en vídeos anteriores del canal, la desparasitación la podemos hacer interna, que consiste en eliminar cualquier tipo de parásito que esté alojado en el organismo de los canarios, o la podemos hacer externa, que como su propio nombre indica, sirve para eliminar parásitos de la pluma de los pájaros, como son los piojillos o los ácaros rojos. En el mercado podemos encontrar infinidad de productos para la desparasitación de los canarios, pero los más habituales o los que se han utilizado siempre son la ivermectina para la desparasitación externa y el levamisol para la desparasitación interna. Debajo en comentarios te dejo un vídeo fijado por si te interesa saber exactamente qué proporciones utilizar de cada producto y cómo desparasitar a los canarios para la cría. En segundo lugar, otro de los cuidados fundamentales durante la preparación de los canarios para la cría consiste en realizar un buen mantenimiento de las patas, uñas e incluso el pico, para garantizar que estén en buen estado de salud, un buen acoplo entre el macho y la hembra, evitar que los pájaros se puedan hacer daño a las jaulas de cría o se queden enganchados en el nido y puedan romper algún huevo o tirar algún pichón, y para que puedan alimentar a los pequeños correctamente. ¿Y cómo cuidamos el pico, las uñas y las patas? Pues bien, lo primero que tenemos que ver es si el canario realmente necesita un recorte del pico y de las uñas, ya que en muchos casos no es necesario y por lo tanto no deberíamos hacerlo. Pero en el caso de que veamos que tiene las uñas excesivamente largas y que la parte superior del pico sobresale de la inferior, simplemente en el caso del pico, con un corta uñas vamos a ir cortando poco a poco hasta que la parte superior encaje con la inferior, y en el caso de las uñas es importante que respetemos la curvatura natural de la uña a la hora de cortarla y que tengamos mucho cuidado de no cortar el vaso sanguíneo interior de la uña, que se puede apreciar a trasluz. Y por último, en cuanto a las patas, pues le podéis dar con crema Nivea o con alguna crema hidratante con aloe vera, que también es una forma natural de mantener las patas en buen estado. O bien, si lo preferís, podéis utilizar cualquier pomada o crema especial para pájaros domésticos y aves exóticas. Por otro lado, la revisión corporal de canarios y canarias es muy importante para eliminar posibles problemas de salud que no podamos apreciar a simple vista, para detectar otra serie de problemas, como por ejemplo los quistes de pluma, y principalmente para revisar la condición corporal de los pájaros, es decir, que los pájaros, tanto los machos como las hembras, estén en buena forma física y con las reservas de grasa adecuadas, para que de esta manera, en el caso de que nos encontremos pájaros excesivamente gordos, pues podamos aportarle una alimentación adecuada y ofrecerles unos cuidados orientados principalmente a la reducción progresiva del peso de cara a la temporada de cría, que básicamente se hace controlando la alimentación y el alojamiento. Y por el contrario, si nos encontramos pájaros demasiado delgados, pues para que podamos analizar a qué se debe la delgadez y ofrecerles una serie de cuidados con el objetivo de aumentar ligeramente su peso. Si queréis que más adelante hagamos en el canal un vídeo en el que os explique cómo bajar de peso a los canarios o cómo engordarlos, dejadlo debajo en comentarios y lo vemos sin problema en futuros vídeos. En cuarto lugar, también sería conveniente realizar un análisis de las heces de los canarios reproductores con el fin de diagnosticar posibles enfermedades o posibles cepas de virus que pudieran afectar negativamente el desarrollo de la cría. Es algo que generalmente no es muy costoso y que os puede ayudar a determinar este tipo de problemas. Y como os he dicho antes, si queréis que veamos en algún vídeo cómo extraer este tipo de muestras, cómo mandarlas y cómo actuar en función de las recomendaciones del veterinario, dejármelo en comentarios. Otro punto importante de los cuidados de los canarios en la precría es el alojamiento de los machos y de las hembras, a los que conviene alojar en voladeras o en jaulas de cría amplias, para posteriormente, en semanas previas a la cría, colocarlos en la jaula de cría definitiva, es decir, en la que van a criar. Las hembras por lo general suelen ser muy tranquilas y se suelen llevar bien unas con otras, por lo que podemos alojarlas en una voladera para facilitar sus cuidados, pero siempre observando que no se piquen y que no se empiecen a arrancar las plumas. Mientras que los machos, por lo general en la precría, que es cuando comienza a aparecer el celo, pues puede que haya algunas peleas entre ellos,
En estos casos los podéis alojar en grupos reducidos, o si tenéis espacio de sobra podéis alojarlos individualmente en una jaula en la que puedan volar y estar cómodos. Un punto también fundamental es ofrecerles a los pájaros una alimentación completa y balanceada que garantice que reciben todos los nutrientes necesarios para evitar cualquier tipo de déficit nutricional, problemas en la puesta durante la cría o incluso que los pájaros no entren en celo. Además, es muy importante que adaptemos la alimentación a la condición corporal de los pájaros y a poder ser que diferenciemos entre machos y hembras. En el caso de los machos, aumentaremos ligeramente el porcentaje de proteínas, pero siempre controlando y cuidando el porcentaje de semillas grasas para evitar que se pasen de peso. Y en el caso de las hembras, es conveniente también realizar aportes de calcio y fósforo para garantizar la correcta formación de los huevos y aportarles una dieta balanceada para mantenerlas en línea y evitar que comiencen a poner huevos antes de emparejarlas con los machos. Y por último, es muy importante también ir aportándoles en pequeñas cantidades los alimentos que vayamos a utilizar durante la cría para que los pájaros se vayan acostumbrando a su sabor, a su textura, etc. Y así, después cuando se lo demos cuando tengan pichones, pues se lo coman correctamente y sin ningún problema. Me refiero principalmente a la pasta de cría, a las semillas germinadas y a los demás alimentos que se les suelen poner durante la cría. Otro aspecto muy importante que debemos cuidar durante la precría es adaptar la iluminación del aviario en función del sexo de los canarios, principalmente en aviarios que utilicen luz artificial, ya que en un aviario como por ejemplo el mío, que no utilizo ningún tipo de iluminación para encelar a los pájaros, pues no podemos jugar con estos parámetros. No obstante, si lo deseamos, para evitar que las hembras entren en celo antes que los machos, pues podemos taparlas un poquito y así controlamos más o menos que no entren en celo antes de tiempo y que no comiencen a poner huevos de celo. Por el contrario, si contáis con un aviario que tenga un sistema de luz artificial, pues sería conveniente aumentar progresivamente las horas de luz en los machos 2 o 3 semanas antes que a las hembras, para que los machos lleguen fuertes y encelandos a la época de cría y así cuando las hembras entren en celo y comiencen a poner los huevos, pues los machos estén completamente encelados y aumentemos el número de huevos fértiles reduciendo directamente los huevos claros o que las hembras hagan puestas de celo antes de tiempo. Y por último, otro de los cuidados que indudablemente debemos hacer durante la preparación para garantizar el correcto estado de salud y el bienestar de nuestros canarios es hacer una correcta desinfección y limpieza completa de todo el aviario, incluidas jaulas, comederos, bebederos, los nidos que vayamos a utilizar para la cría y demás, con el objetivo de eliminar cualquier virus, bacteria o parásito que pudiera haber en el aviario. Espero que el vídeo te sirva y tengas una buena cría. No te olvides de compartirlo con otros compañeros para intentar que todos podamos disfrutar de lo que nos gusta. Si es la primera vez que ves alguno de mis vídeos, te invito a que te suscribas pulsando el logotipo del canal para que YouTube te avise de los nuevos vídeos. En este cuadrito te dejo más vídeos sobre la cría de canarios y como siempre les espero en el próximo vídeo.